Este día traemos un estudio que a mucha gente le gusta. No sé por qué le gusta el mundo de los espíritus a la gente. Y vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. Vamos a orar y pedir la unción del Espíritu Santo con su bendición para que pueda ungir el Señor mis labios y podamos nosotros compartir lo que Dios me ha dado. Yo no les puedo dar a ustedes si el Señor no me ha dado a mí primero. Y casi todos los pastores pensamos de esta manera. Vamos a orar. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, Majestad divina, Señor de los cielos, te damos gracias un día más por nuestras vidas, te damos gracias por nuestros hijos, te damos gracias por nuestros hermanos y te damos gracias, Señor, que nuestra iglesia, tanto en Sacramento como en Nicaragua y muchas otras iglesias, Señor, se han mantenido sanas, no han habido alteraciones por este famoso planificado, dicen por ahí, pandemia. Consideramos que la mentira siempre va a ser descubierta y que Dios no va a permitir que sus hijos sean engañados. Y nos gustaría a nosotros que otras personas que no conocen a Cristo vinieran, porque es a través de la palabra que nosotros podemos saber si hay engaño o no. Y el Señor nos dijo que la verdad nos hará libres. Señor precioso, bendice, Señor, este estudio, prédica que vamos a compartir. Bendice mis labios, úngelo, Señor, para que yo pueda dar el mensaje que tú me has dado. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, para Él la gloria, para Él la honra y nuestra reverencia. Amén. Vamos a leer en el libro de Efesios 6:10. Anteriormente tenemos el título Dios es Espíritu, Juan 4:24, y también Dios es el Padre de los Espíritus, Hebreos 12:9. Esto es un resumen de los versículos. Vamos a leer Efesios 6:10 al 12, pero antes, vean en la pantalla, pero antes quiero dar una pequeña introducción y me hago una pregunta yo. Entonces, ¿debemos creer que existe un mundo espiritual? Por supuesto que sí, la Biblia lo confirma, pero recordemos que aunque existe un mundo espiritual, no todo lo espiritual es de Dios. Leamos Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué son las regiones celestes? Son los aires, lo que nosotros decimos el cielo. Hermanos, estamos hablando nosotros que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino principados, contra las potestades, poderes espirituales. ¿Qué es un principado, hermanos? Un principado es un ejemplo como sucedía en la Edad Media. Estamos hablando de hace 500 años atrás. Había un príncipe que se establecía en un lugar
ya sea porque era hijo de un rey, ya sea porque era hija de una reina y viceversa, y se establecían en este lugar. Alrededor de ellos se formaban caseríos, villas, y al tiempo se convertía en un pequeño pueblo. Básicamente, el príncipe o el rey de esa era o de esa época protegía a todos sus súbditos, protegía a su pueblo, y el pueblo pagaba un tributo, lo que hoy nosotros conocemos como impuesto sobre la renta, el impuesto que le pagamos al tío Sam, ¿verdad? Esa es una expresión americana. Entonces, aquí me habla de principados, quiere decir, hermanos, que hay categorías de ángeles, hay príncipes. Dice, contra potestades. ¿Qué son potestades? Son poderes, los poderes espirituales en los cielos, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermanos, ¿qué son gobernadores de este siglo? De la misma manera que los Estados Unidos está distribuido en estados y cada estado tiene un gobernador, quiere decir que el gobernador cubre un territorio más grande que el principado. Así de sencillo. Tenemos también huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué son huestes? Las huestes son demonios. Sí, hermanos, y vamos a estar hablando de los demonios. Hermanos, algo que es importante y lo tenemos que recordar siempre: ningún demonio tiene autoridad propia. Cada vez que el demonio quiere hacer algo, tiene que pedir permiso a Dios. Escuche bien, Dios permite que un demonio haga algo. Por ejemplo, el caso de Saúl. Había un espíritu malo que lo atormentaba. Si Dios no le da permiso a ese espíritu, no pasa nada. Pero recordemos algo importante: Satanás cuestiona, y aún cuestiona a Dios. Señor, ¿por qué le permites a Saúl bendiciones cuando él está violando tu palabra? Él quiso actuar como sacerdote para hacer el holocausto, y esa responsabilidad le tocaba al sacerdote Samuel. Recordemos que Samuel llegó a tener 3 grandes posiciones en el pueblo de Israel: profeta, sacerdote y juez. Y las 3 posiciones las hizo excelente. Un hombre con un respeto, reverencia a Dios, una lealtad que el Señor le dio 3 hermosas posiciones. Disculpen. Como les decía, Satanás es muy espiritual, pero también bien malvado. Malvado el ingrato. Perverso, y dice Juan 8:44 que es homicida desde el principio y padre de mentira. Leamos el siguiente versículo, Juan 8:44, que dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estas fueron una de las respuestas que Jesús les da a los fariseos cuando lo cuestionaron. Entonces vemos aquí nosotros que el mundo de los espíritus existe, que Dios es espíritu y además padre de los espíritus. Cuando se habla de padre, de paternidad, se refiere a la autoridad que tiene Dios Padre sobre todas estas criaturas, tanto los ángeles caídos como los ángeles no caídos. Todo está sujeto
a Él y por tanto a Jesús. ¿Por qué? El Padre y el Hijo son la misma persona. Y ya lo hemos hablado antes en el libro de Isaías, capítulo 9, dice: y un hijo nos es dado, su nombre será llamado Admirable, Consejero, Padre Fuerte, Dios Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y si lo dice Isaías, que es considerado el príncipe de los profetas, y lo dice en la Biblia, Jesús también es Padre Eterno. Amén. Estoy pensando en incluirlo en la prédica del domingo, porque es el Día del Padre. Hermanos, ángeles, dice la segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, que Satanás se viste de ángel de luz. Veamos. Y dice, segunda de Corintios 11, 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Quiere decir que Satanás tiene bajo su control demonios que también ministran. ¿Y a quienes ministran? Aquellas personas que no quieren saber de Dios, que dicen Dios no existe. Y ese es el trabajo de Satanás, porque él es padre de mentira, lo acabamos de leer. Si nosotros analizamos cada palabra en la Biblia, cada versículo, y nosotros realmente queremos entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos, debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas nos sacarán del error y nos llevarán a la verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús cuando estaba frente a Pilatos. Hermanos, este versículo es importantísimo en el sentido que nosotros tenemos que saber y entender que Satanás tiene sus propios ministros. Sí, hermanos. Así como se oye. Y Dios lo permite, ¿por qué? Dios lo permite por una sencilla razón. Hay hombres malos y hay hombres buenos. Hay hombres justos y hay hombres injustos. Hay hombres perversos y hombres no perversos. Y podemos hacer una lista y es interminable. Básicamente aplique todos los mandamientos y ahí calza. Vamos a leer otro versículo, porque en la medida que vamos leyendo estos versículos se va ampliando el conocimiento acerca del mundo de los espíritus. Y todos estos versículos han sido seleccionados de una manera que tenga una secuencia y que podamos entender, repito y repito y repito esto, y que podamos entender lo que Dios quiere que entendamos y no lo que nosotros queremos entender. He oído predicadores con unas prédicas que pareciera que ni siquiera se documentaron. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos predicadores, muchos maestros actuales son maestros Google, son predicadores Google. Se van al Google, agarran un mensaje, una inspiración que ni siquiera es de ellos. Pero ellos quieren brillar como que son los autores y originales. ¿Saben qué? El Señor dice que si el aceite está quemado, hay que cambiarlo. Y así está pasando con muchos pastores, con muchos maestros y muchos predicadores. No cambian el aceite. Están usando el mismo aceite y lo reciclan y lo reciclan, y al rato, puro humo. Eso está fuera de orden. En caso de los pastores que hacen eso, no lo que estoy diciendo. Judas 1:6. Mira, hermano, fíjense bien la secuencia que llevo y el orden que llevo. Este es un estudio que me llevó suficiente tiempo para que hoy lo pudiéramos compartir. Judas 1:6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abundaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este versículo me permite hacer una pregunta, y la pregunta es válida, hermanos. ¿Por qué le digo que es válida?
Porque hay preguntas, varón, que no sé dónde las sacaron, como que se las sacan debajo de la manga. No, no estamos jugando nosotros ni al ajedrez, ni a las cartas, y las únicas cartas son las del Evangelio. Esas son las que nosotros usamos. Miren, los ángeles que no guardaron su dignidad. Señor, si hay ángeles que, estamos hablando de los ángeles caídos, aclaración, si hay ángeles que no guardaron su dignidad, todo el mundo pensaría, sí, son los ángeles caídos. Hermanos, estando caídos, ellos traían todas las regulaciones del cielo, ellos traían todos los decretos, ellos traían, digamos así, ¿no?, todo lo que se habló en cortes celestiales. Y aún estando caídos, algunos de ellos no guardaron la dignidad. Quiere decir que otros sí la guardaron. Se lo dejo para que lo analicen. Cuando yo estaba leyendo hace un tiempo al endemoniado de Gadara, ese hombre que rompía las cadenas, que andaba por todo el cementerio y no lo podían controlar porque rompía las cadenas. Dice que había una legión de demonios. Unos dicen que la legión son 2000, otros que la legión son 6000, aparentemente son 6000 romanos. Porque en base a las legiones romanas que Pablo hablaba de esta manera. Hermanos, aunque este Judas dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, hay información aquí que no está clara. Y yo sigo investigando y posiblemente en un futuro cercano vamos a hablar de los ángeles caídos que guardaron su dignidad y de los ángeles caídos que no guardaron su dignidad. Sigamos el siguiente versículo. Vamos a ver, pero antes quiero aclarar algunos puntos. ¿Qué es dignidad, hermano? ¿Qué es dignidad para usted? La palabra dignidad viene de digno y viene de dignatario, viene de poder. Esto lo aclaro para que se vaya entendiendo en la medida que vamos caminando. Si nosotros vemos que abandonaron su propia morada y los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día, un día de juicio. Hermanos, tengo algo que agregar. Miren, ¿qué son prisiones eternas? En mi carrera de ingeniería civil, yo estudié todo lo que son las dimensiones. Y en matemáticas existen muchas dimensiones. Tenemos la dimensión de una línea, tenemos la dimensión del ancho, tenemos la dimensión del alto, pero hay una cuarta dimensión, a dónde se encuentra el calor, a dónde se encuentra el frío. Usted no lo mira, pero lo siente. Actualmente las películas están hablando de portales. Cuando yo oigo eso, que una persona puede entrar aquí y atravesar la pared, porque ese es un portal. Y hemos visto muchas películas de Hollywood. Entonces, imaginémonos algo parecido a que estos ángeles no guardaron su dignidad, están en prisiones eternas. Si usted me pregunta a mí qué es una prisión eterna, lo único que yo puedo decirles que es un espacio en un lugar, puede ser en esta tierra, puede ser en un mundo paralelo, que es mundo espiritual, o puede ser otra dimensión, o como se dice por ahí, un portal, que un portal es sencillamente un estado. Aquí estoy y atravieso la pared, porque ahí hay otra dimensión. Eso es para que tengamos una idea de esto que estamos explicando. Ahora, Dios revela que existe este mundo espiritual, pero nos advierte de no jugar con este mundo, hermanos. No juguemos con él. Ya vamos a ver el versículo. Dice, no juegues tú, hijo mío,
porque hay muchas personas que se han atrevido a invocar a un mundo tenebroso para comunicarse con el más allá. ¿Qué cosa es el más allá? Los muertos. Hace 500 años esto era muy común. Personas que querían saber si en una guerra iban a tener éxito, iban donde la pitonisa, iban donde la bruja, iban donde el hechicero, y en vez de invocar a Dios, invocaban demonios. Mucho cuidado. Actualmente los llamados espiritistas, que más de la mitad son un montón de charlatanes, son un montón de mentirosos, pero algunos de nosotros, porque es de mi conocimiento, que personas cristianas se atrevieron a ir a invocar personas demonios. Sí, recordemos a Saúl, él lo hizo. ¿Y qué pasó? Casi se vuelve loco. Actualmente nosotros sabemos que estos llamados espiritistas, llamados mediums, llamados psíquicos, llamados brujos modernos, han traído resultados trágicos. Personas que después que han ido a estos lugares han salido con grandes problemas de delirio, de persecución, con alucinaciones, insomnios, pesadillas, nervios destrozados, depresiones, estados de locura y esquizofrenia. ¿Qué cosa es la esquizofrenia? La esquizofrenia puede ser provocada por una enfermedad natural, un desbalance químico de la mente, donde usted puede ver personas que no existen o estar oyendo voces que solo existen en su cabeza, pero hay otras que son provocadas por demonios y muchas de ellas son terribles. Son tan terribles que la persona siente que se está volviendo loca, un montón de voces, o está viendo figuras, está viendo, como dicen, demonios, hermano. Sí, yo sé que los médicos no le llaman demonios, le llaman locuras, estados de la mente. Hermano, la Biblia es bien clara y vamos a leer por eso Levíticos capítulo 19, versículo 31, para que veamos lo que Dios nos advierte con su palabra. Dice Levíticos 19, 31, no os volváis a los encantadores ni los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué le preocupa al Señor que nosotros hagamos esto? Bien sencillo, hermanos, bien sencillo. Nosotros no debemos consultar a entidades espirituales que no son de Dios, porque podemos caer en la trampa de Satanás. Eso es lo que él quiere. Y usted, sin darse cuenta, se va desviando de las escrituras, porque su cabeza se ha vuelto un manicomio de cosas, viendo figuras, alucinando y viendo lo que usted no debiera ver. Vamos a ver qué dice Isaías 8:19. Y si os dijeren, mire la condición, esta es una condicional, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y los adivinos, dice la siguiente, consultará a los muertos por los vivos. ¿Cómo es eso? Sí, hay personas que creen que consultando a los muertos van a tener respuestas de situaciones que están pasando en esta vida, ya sea emocional, ya sea que se le fue el novio, el esposo, ya sea que se le fue la mujer, y entonces se van donde estas personas que leen las manos, que leen las cartas del tarot, que leen esto y el otro, y eso está fuera de orden. Más adelante vamos a hablar de algunas experiencias de Nostradamus. Más adelante. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Consultará a los muertos por los vivos. Como quien dice, si los vivos no te responden, ¿cómo te van a responder los muertos? El que está muerto, muerto está.
y no tiene negocio con este mundo. Si tú crees que te responde, quien te va a responder es un demonio. Vamos a seguir adelante. El Señor se autodeclara cuando dice: yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué te está diciendo el Señor con eso? Dime, ¿qué te está diciendo yo, Jehová, vuestro Dios? Miren lo que yo entiendo. Clama a mí, que yo te responderé. Así de sencillo. Yo soy vuestro Dios. ¿Se acuerdan aquel caso de la esposa de Jacob? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Raquel? Cuando en su vientre había una tormenta. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Raquel? Fue a consultar a su Dios. Señor, ¿qué pasa en mi vientre? Voy a parafrasear la Biblia. Hija, en tu vientre hay 2 naciones. Y ahí estamos hablando de Jacob y estamos hablando de Saúl. Y le dice: el mayor servirá al menor. Y le da una profecía tremenda. Nada más que después ella manipula. Solo para que tengamos un ejemplo. Consulte a su Señor Dios. No ande consultando ni el, ¿cómo se dice? Ni el tarot, ni los signos del zodíaco. ¿Cómo va a consultar las cosas creadas? Consulte con el Creador. Seguimos adelante. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Vamos a entrar a uno de los libros que me gusta mucho. Ya vamos a entrar. Eclesiastés. Hermanos, de acuerdo a la Biblia, tenemos que tener cuidado con lo que los demonios susurran a nuestros oídos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caemos en la enfatuación de Satanás, él nos enamora con aquellas cosas espirituales, con luces. Sí, hermano, cuando le digo esto, acuérdese usted que no todo lo que brilla es oro. Recuerdo que una vez, el año pasado, fuimos con mi esposa a visitar a una tía de nosotros, tía de ella. Ella vive en Las Vegas. Hermano, si usted mira Las Vegas de noche, pareciera el cielo, precioso. Las luces, el agua, la combinan con chorros, cascadas y hacen maravillas. Y usted lo mira y wow, qué maravilla. El juego de colores tan atractivo, tan lindo. Pero Las Vegas, hermano, ellos mismos dicen que es la Sin City, la ciudad del pecado. Ellos lo saben, pero a uno lo atraen con luces de colores, con chorros de agua, colorcito azul, verde, amarillo, y de pronto usted mira un arcoíris de agua, hermoso, precioso, hermano. Pero esa es otra historia. Vamos a leer Eclesiastés, capítulo 9. Aquí me parece que me comí los versículos. Ok, pero yo lo puedo leer aquí en la Biblia. Eclesiastés, capítulo 9. A ver qué te hiciste, Eclesiastés. Desde que están por los ánimos. Eclesiastés, capítulo 9, del 4 al 6. Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga,
porque su memoria es puesta en el olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia, dice, fenecieron. La palabra fenecer es murieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que está debajo del sol. Más claro no canta un gallo. El que se murió, no tiene vida, no tiene memoria, después en el olvido, y su amor y su odio y su envidia fenecieron, se murieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que está debajo del sol. Hermanos, no caigamos en la mentira, no caigamos en esas cosas atractivas de Hollywood. Hollywood ha hecho un montón de películas espirituales, pero recuerden, eso no es de Dios. Cuando yo miré por primera vez los 10 mandamientos, yo no había leído la Biblia. Y ahora que leo los 10 mandamientos, hermanos, el paso del Mar Rojo, lo que sucedió, la película de los 10 mandamientos, cuando yo la miré, yo creí que todo estaba en la Biblia. La mitad eran puras mentiras. Que el faraón se salvó, que la mujer se salvó, que la Nefertiti, que la reina del Nilo. Hermano, nada de eso ocurrió. Jinete y caballo quedó enterrado en el Mar Rojo. Pero bueno, eso es otra historia. Sigamos leyendo el mensaje. La Biblia dice y nos aclara que los muertos nada saben porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, yo me hago una pregunta. Entonces, ¿hay esperanza para que estén entre los vivos? Sí, el Señor lo dice. Mientras usted está vivo, usted tiene esperanza. Mientras nosotros estamos vivos, hermanos, tenemos oportunidad de dejar el mundo de pecado y venir a los pies de Cristo. Sí, hermanos. Bien sencillo. Cuando yo leo estos versículos, veo la esperanza que el Señor nos pone en nuestras vidas, porque la situación en este mundo no está tan fácil. Pero cuando yo veo y leo y entiendo lo que Dios quiere que yo entienda, hijo, tienes vida, tienes esperanza. Una vez que te moriste, mira, nada te detiene. Si tú viviste una vida justa ante los ojos de Dios, tú te vas con Él. Dice el Señor en su palabra, todas las almas son míos y todos los espíritus vienen a mí. Pero si tú has llevado una vida desordenada, desobediente a Dios, tú te vas a ir al Hades. Y ahí lo puedes ver en el capítulo 15 de Lucas, que está bien claro. El hombre rico y Lázaro. Seguimos adelante. Y vuelvo a repetir, existe un mundo invisible de espíritus buenos para salvación. Hermanos, vamos a leer ahora Hebreos 1:14. Fíjese bien cómo voy tejiendo la telaraña bíblica, donde va saliendo un caso y otro caso y otro caso, con un propósito, hermano, que entendamos las Escrituras de una manera sencilla y siempre y cuando, con todo el respeto para nuestro Señor, porque si el Espíritu Santo no nos abre la mente, no nos da una mejor visión, nadie lo va a hacer. Mire lo que dice Hebreos 1:14 y comienza con una pregunta. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, mire lo que dice aquí, y está hablando de espíritus ministradores, así como Satanás tiene sus ministros malvados y perversos. Dios tiene aquellos espíritus que nos ministran, y dice herederos de la salvación. Quiere decir, hermanos, para que lo entendamos bien,
hay una guerra espiritual entre el bien y el mal. ¿Sí, hermanos? Por un lado está Satanás atacando nuestra mente porque trabaja aquí. No creas, Dios no existe, eso es mentira. Mira, haz lo que quieras, dale gusto a la carne, dale gusto a la pasión, dale gusto a la roba, hace todo lo que quieras, tú lo puedes hacer. Así te va a hablar el diablo. Y a los jóvenes les va a decir, hagan drogas, forniquen, hagan lo que quieran, no hay tal Dios. Y a los más pequeñitos les va a decir como lo está haciendo, usen juegos de maldad, juegos de violencia, para que se maten en un futuro cuando sean grandes. Sí, hermanos, es un ataque a muerte. Y por otro lado tenemos ángeles, espíritus ministradores que nos dicen, no, sigue la palabra de Dios. Dios es único, Dios es real, Dios es verdadero, Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz. ¿Cuánto lo creemos y cuánto lo rechazamos? Hermanos, un gran ejemplo lo pongo y lo repito y lo repito. En la cruz, 2 ladrones. Al principio están los dos blasfemando, diciendo tonterías, pero de pronto uno vio la luz y le dice un ladrón al otro ladrón. No hay tal ladrón bueno, no, el ladrón bueno para robar. Le dice, ¿es que acaso ni aún a la hora de tu muerte vas a darte cuenta? Este hombre no ha hecho nada. Nosotros sí estamos pagando por nuestros delitos y nuestros pecados, pero este hombre no ha hecho nada. Hermanos, yo veo ahí la guerra espiritual entre los espíritus ministradores de Dios y los ministros del diablo. El otro dice, bájate de esa cruz y bájate a nosotros. Y el otro lo defiende. Hermano, ¿se da cuenta usted de que en ese momento trascendental de la historia, en ese pedacito de eternidad, sucede algo maravilloso? El ladrón se arrepiente y le dice al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En ese momento Jesucristo levanta la cabeza como quien dice, un Cristo diferente en nuestra eternidad. En verdad os digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Hermano, eso es grande. ¿Sabe por qué es grande? Porque en ese momento, en ese pedacito de eternidad, este hombre vio la luz y reconoció, a pesar que Jesucristo está golpeado, está latigado, está ensangrentado y está maltratado, este hombre reconoció al Mesías. Y los fariseos, abajo, solo viendo. ¿Se da cuenta del trasfondo del testimonio de este ladrón poderoso? Pero vamos a seguir la lección porque me estoy emocionando. Hermanos, es lindo y precioso. Hay espíritus ministradores enviados para servicio a favor de nosotros, los que hemos heredado la salvación. Maravilloso, hermanos. Precioso. ¡Ah! ¡Qué lindo! También podemos decir y continuar con Efesios 6:12, que dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y por qué lo vuelvo a repetir? Ahí vamos. Me está repitiendo, estamos repitiendo este punto porque tenemos que entender una cosa: no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Ya se lo vamos a aclarar. Peleamos con la esposa, peleamos con el vecino, peleamos con el pastor, peleamos con el hermano, peleamos con los hijos, peleamos con la suegra, pero no peleamos contra Satanás. Por eso lo repito, hermanos, no estamos peleando contra sangre y carne, pero nosotros entendemos al revés. Nosotros sí peleamos con la ti, peleamos con el hermano, peleamos con el otro. Por eso lo traigo, para que hagamos un cambio, hermanos.
reconozcamos que el único enemigo de nosotros es Satanás y sus demonios y dejemos de pelear con nuestra esposa o los esposos o los hijos, hermanos. Todo el tiempo estamos agarrando puntería con una persona equivocada. Sí, hermanos. ¿Qué pasó? Vamos a ver ahora algo muy bonito, porque voy siguiendo el rastro y, como les digo, voy mostrándole versículo por versículo, y aquí vamos a aprender algo más. Vamos a aprender de los ojos espirituales. ¿Se ha puesto a pensar que usted puede tener ese regalo de ver lo que otros no pueden ver? Yo le decía a una hermanita: hermana, ¿no le gusta? No, me dice, yo no quiero ver demonios. No, hermana, yo no me refiero a eso. Cuando uno, al Señor le da los ojos espirituales, uno mira el mundo diferente, y ya lo vamos a explicar. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 17. Cuando yo leí esto hace muchos años, yo me quedé maravillado. Dice así: Giesi, siervo del profeta Eliseo, en Dotán, Dotán es un lugar, contra los sirios. Y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, es decir, Giesi se levantó de mañana, que servía a Eliseo. Y he aquí, dice, el ejército sirio, a eso se refiere, que tenía sitiada la ciudad. La palabra sitiada es rodeado. Tenía rodeada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, el criado era Giesi: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: Elías, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me imagino a Giesi: ¿de qué estás hablando, Señor? Si nos tienen rodeados. Eliseo, hombre de Dios, sabe que están protegidos. Salmo 91 en acción: yo estoy contigo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu castigo, yo soy la roca. Sí, hermanos, nuestra roca. Y miren qué bonito. Versículo 17. Y oró, qué lindo, hermanos. El hombre de Dios ora en cualquier lugar, en cualquier terreno y en cualquier territorio. El hombre de oración sabe, abre los cielos. Y la mujer igual, especialmente mamá. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Está hablando Eliseo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, Giesi, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, carros de fuego, muy parecidos, creo yo, los que se llevaron a Elías. Con esto, hermano, me está diciendo el Señor que cuando nosotros oramos, inmediatamente esos espíritus ministradores están alerta al llamado. Señor, el rey Ezequías necesita ayuda. Señor, el pequeño David necesita ayuda. Señor, Gedeón necesita ayuda. Señor, Débora necesita ayuda. Señor, y así va. Y el Señor responde. Y acordémonos de Daniel, que Daniel se puso a orar y Gabriel, adelante Gabriel, respóndele lo que está preguntando Daniel. Pero en el camino, 21 días es detenido por el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Vayan a leer Daniel, maravilloso. Daniel quería saber qué iba a pasar con Israel después de 70 años de cautiverio. Y fue hermoso. Lean ustedes, porque yo me gozo. Hermanos, repito y repito y repito, estamos rodeados de un mundo espiritual posiblemente paralelo al nuestro,
pero no lo vemos. O están en la otra dimensión, o el Señor me abre los ojos espirituales. ¿Cuál será? Te lo dejo de lección. Cuando el Señor abre tus ojos espirituales, tú vas a ver lo que otros no pueden ver. Si no, pregúntale a Saulo cuando cayó a la tierra y dijo: Señor, ¿quién eres? Se pegó un porrazo. Saulito, que venía persiguiendo a los cristianos, al rato era perseguido él. Maravilloso. Hermanos, nosotros tenemos que aprender lo que Dios quiere que aprendamos y no lo que nosotros queremos aprender. De otra manera, vamos a andar como en la oscuridad, y eso no puede ser. Aquí dice que viene otra escritura. Vamos a leer algo sobre Ciro de Persia, el famoso Ciro, el hombre del decreto para que Israel pudiera reconstruir Jerusalén después de los 70 años de cautiverio. Digámosle al Señor: ábreme, Señor, mis ojos espirituales. Yo también quiero ver que no estoy solo. Yo quiero ver tu palabra, que a mi derecha caen, a mi diestra caen 1000 y a mi siniestra 10.000, pero a mí no me tocará, porque es la promesa de nuestro Señor. Así es, hermanos. Esto es para mí, esto es para ti y para toda la iglesia. Vamos a entrar en Esdras, capítulo 1, versículo 1. Y la pregunta que yo me hago aquí: ¿puede comunicarse Dios con el espíritu de una persona, de un humano? Por supuesto que sí. Él puede comunicarse con mi espíritu. Claro que sí, tiene todo el poder. Y leamos Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito del reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Jehová. ¿Sabían ustedes que Ciro fue profetizado 150 años antes que viniera? Y cuando se dio cuenta, escuchen, Ciro era persa, ¿sí, hermanos? La época de Daniel. Y a él le dicen: el Señor habló de ti. ¿Cómo? Sí, hace 150 años tú estás profetizado. ¿Cómo se siente ese hombre que Dios ha pensado en él siendo un pagano? ¿Sí, hermanos? Porque Dios tiene que buscar a los paganos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no decimos: heme aquí, Señor. Y si nosotros no decimos, alguien le va a robar su bendición por ingrato. Esto no es personal. Hermanos, estamos viendo nosotros una situación tan hermosa, tan preciosa, que nos lleva a pensar: ¿puede usarme Dios a mí si son paganos? Claro que sí. Le va a usar a todo aquel que diga: heme aquí, Señor, como lo dijo Isaías. Hermanos, repito, cuando este hombre reconoce que Dios le ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, hermanos, eso es precioso. El Señor te manda, pero tú tienes que estar dispuesto. Vamos a entrar ahora a otra parte. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13, para que sigamos viendo el trabajo que hacen los siervos de Dios.
Unos les dicen ángeles, otros les dicen espíritus ministradores, otros les dicen siervos de Dios, y sigamos. Porque en la medida que nosotros vayamos entrando y desarrollándonos, vamos a ir entendiendo más y más cómo Dios te puede usar aún en este mundo de sangre y carne, que al mismo tiempo es un mundo espiritual. ¿Cómo estamos con el tiempo? Quiero que lleguemos por lo menos una hora. Ok, perfecto. Así hacemos las cosas y no aburro a la gente. Mire lo que dice Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes, inmediatamente el niño Jesús está pequeño. Y aquí hay algo que tenemos que recordar. Muchos de nosotros queremos que Dios nos hable. Muchos queremos oír su voz y estamos equivocados. Mire, aquí está la palabra del Señor. 66 libros escribió el Señor para que nosotros leyéramos, y yo repito esto y lo repito. Capítulo 1 de Hebreos dice que el Señor habló de muchas maneras, de muchas formas, en visiones, en sueños, habló a todo el mundo, pero ahora es por medio de su palabra y Jesucristo. Aquí dice que después que partieron ellos, se refiere a los magos, aquellos señores que llegaron a adorar al niño. Y aquí un ángel del Señor, apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Cuando él dice huye a Egipto, esto fue algo profético. ¿Por qué? En cierta parte dice la Biblia que cuando él trajo a su hijo de Egipto, y la gente se queda pensando, cuando estuvo eso en Egipto, en la época que era un niño y se lo llevaron a Egipto para guardarlo, que el ingrato de Herodes no lo matara. Y yo me hago una pregunta, y me imagino que ustedes también se la hacen. ¿Es que acaso Dios no podía protegerlo al niño Jesús y de una vez por todas deshacerse de ese rey malvado, Herodes? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Él no puede hacer todo. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Te lo voy a decir, porque esto es lo que yo he entendido. Dios te muestra lo que nosotros tenemos que hacer. Dios no te va a servir todo el plato completo. Mire, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Es decir, ellos como padres son responsables de llevar al niño, porque el niño no puede ir solo. ¿Me explico? Entonces, dice, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Estas son lecciones que nosotros hemos recibido y tenemos que entender que cuando el Señor nos dice algo, yo tengo que hacer la parte que me corresponde, y aquello que yo no puedo hacer porque está fuera de mi control, el Señor lo hace. Y es por eso que le dice que cuando Herodes, yo te diga, Herodes buscará al niño para matarlo. Y a veces no entendemos esto. No entendemos porque analizamos las cosas en esta carne, pero si usted las analiza y le pide ayuda al Espíritu Santo, Él te va a abrir el velo, te va a quitar el velo, te va a hacer un apocalipto. Si
quitar el velo. Es hermoso esto porque yo en la medida que leo voy entendiendo el plan que Dios tiene, que le da una responsabilidad a José, le da una responsabilidad a María y aún el niño tiene su propia responsabilidad. Él no puede salir corriendo para Egipto ni trasladarse de aquí para acá, que bien no pudiera hacer, porque ese niño es Dios. ¿Misterio? Sí, misterio. Hermanos, seguimos hablando, ya vamos a parar unos 5 minutos para que no se me aburran tan rápido. Hermanos, vamos a leer ahora Mateo 9, 32 y 33. Todos estos versículos son seleccionados para que usted y yo entendamos el plan de Dios y entendamos lo que Él quiere que entendamos y no lo que nosotros queremos entender. Mire, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo. Fíjense bien las palabras y por eso he escogido este versículo. Es mudo, endemoniado. ¿Quién me está diciendo esto? Vamos a verlo. Echado fuera el demonio, el mudo habló. ¿Qué le parece? Ya no era mudo, ¿verdad? Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí nosotros estamos viendo un caso complejo. Un mudo y es endemoniado. Hago la pregunta ahora. ¿Será que la mudez es parte del demonio? ¿Será que hay mudos que sin darse cuenta tienen una maldición? ¿Ya se ha puesto a pensar en eso? Porque una cosa es que esté mudo y otra cosa es que esté endemoniado. Son dos cosas diferentes. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Es decir, era demonio de mudez. Y luego, si nos da chance, vamos a ver cuántos espíritus hay. Espíritu de muerte, espíritu de vida, espíritu de amor, espíritu de compasión, espíritu de envidia. Hay muchos espíritus y usted que es cristiano, cuidado, cuidadito, porque puede tener un espíritu de envidia que abunda mucho en las iglesias. Vamos a leer ahora Mateo 15, 22. Y me llama la atención, porque todos estos versículos han sido escogidos. Miren, yo vine a darle una pinza y lo fui escogiendo uno por uno para que entendamos las maravillas de Dios. Mire qué lindo. He aquí una mujer cananea, no dice hebrea, dice cananea, pagana diría yo, idólatra diría usted, cananea. Todos los cananeos tenían sus dioses. Una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hermanos, esta mujer es cananea. Sí, hermanos, no es judía, no es hebrea y no es israelita, que las tres, ya lo expliqué antes, israelita es el país, judío es la religión y hebreo es su raza y su lengua. Saquémosle un poquito más de información. Escuchamos nosotros que ella dijo, hijo de David, pero el resto de la historia, ella le dice 3 veces, y él, el Señor Jesucristo, se hace como que no oye.
Y ahí más adelante en la historia dice que los discípulos le decían al Señor, Señor, o la atiendes o que se vaya. Y yo digo, qué atrevido, mis hermanos apóstoles, qué atrevido que son estas personas. ¿Quién soy yo para decirle al Señor qué hacer con esta mujer? La mujer le da unas respuestas maravillosas, porque le dice en la historia, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Sí. Y ella contesta, también los perrillos comen de la mesa, de las sobras, de las migajas de sus amos. Hermano, esa mujer llevaba una determinación. Yo le pido a este hombre y me humillo y hago lo que tengo que hacer, pero yo no me voy sin mi bendición. Y el Señor le dice, wow, qué gran fe tuya, mujer. Haz contigo como quieres. Y en esa misma hora, su hija quedó liberada de aquel demonio. Vamos a leer un versículo más y con este terminamos esta parte, para que en la próxima vamos a ver algo maravilloso. Y les voy a dar el versículo para que lo lean ustedes. Cuando leo maravilloso, ¿cómo trabaja Dios? Vamos a leer 1 Samuel 18:10. Mire cómo voy alternando los versículos. Nuevo Testamento, Viejo Testamento. No es casualidad, es el orden. 1 Samuel 18:10. Aconteció al otro día que un espíritu dice malo. Si hay espíritu malo, también hay espíritus buenos. ¿De qué dice? De parte de Dios. Ya les dije que están escogidos estos versículos. Entonces Dios también manda a los espíritus malos. Así es. Y dijo Job, recuerdo que dijo Job, voy a recibir lo bueno de Dios y no voy a recibir lo malo. Y me han preguntado, entonces, ¿Dios es malo? Sí, pero es malo con los malos, no con los buenos. Esa es la diferencia. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba, alucinaba, diría yo, en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Esa lanza es una lanza de muerte. Luego vamos a explicarlo. Hermanos, aquí yo puedo ver una situación donde un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba. La palabra desvariar se refiere a que una persona que no está en sus 5 sentidos está alucinando, viendo cosas, posiblemente papalotes en el aire, o en su cabeza las cosas no están bien, endemoniado, en medio de la casa. David tocaba con su mano y el otro día, ¿por qué David tocaba? Cuando David tocaba salmos. Satanás no puede vivir en medio de la alabanza. Y miren, ese demonio tenía que salir disparado. ¿Por qué? Porque el pequeño David, a través de su arpa, adoraba a Dios. Con esto vamos a terminar y la próxima vamos a comenzar con Primera de Reyes, capítulo 22, del 19 al 23. Léanlo, es bueno, y les voy a enseñar lo que Dios quiere que aprendamos de él. Dios me los bendiga. Buenas noches, y los que están al otro lado del mundo, buenos días o buenas madrugadas. Vamos a despedirnos. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, precioso Señor, gracias te doy por la oportunidad que se presenta, Señor, de compartir tu palabra con tus siervos, con nuestros hermanos, tanto aquí en Sacramento como allá en Somotillo. Aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos y no lo que nosotros queremos entender. La palabra es clara. Hay espíritus buenos, espíritus malos,
pero todos tienen que tener la autorización del Padre. De otra manera, Él estaría fuera de control y eso no puede ser. Llévanos con bien, Señor, llévanos a casa, quitamos todo espíritu de accidente. Esto lo repito y lo repito, porque no es una vez que el Señor me ha librado de accidentes después de reuniones, después de células, después de estudios, y han pasado cosas maravillosas. Y por eso seguimos vivitos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición. Y gracias, Señor, por esa audiencia, Señor, que tiene sed en tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén. Dios me lo bendiga. Su siervito Julio C. Elvir, Iglesia Misionera Maranata Sacramento, que vamos a abrir este domingo con la bendición de Dios.